Diogo Jota fue más que un futbolista, fue ídolo, padre, esposo y amigo. Pero su vida terminó de forma brutal, calcinado dentro de un coche envuelto en llamas, sin que nadie pudiera ayudarlo. No hubo traslado a ningún hospital, murió en el acto. Esta es una de las historias más trágicas que ha vivido el fútbol moderno. Y quien nos va a contar cada detalle es Rubén Neves, su mejor amigo. Él fue quien recibió la llamada, quien enfrentó la noticia, quien estuvo con su esposa Ruth y su hija Ruth en los momentos más oscuros. Este video va a mostrarte cómo fue el accidente que causó la tragedia y cómo se vivieron las horas más duras desde adentro. No es una historia cualquiera, es una que sacude, que duele y que nos recuerda lo frágil que puede ser todo. Si valoras conocer la verdad detrás de lo que los medios apenas mencionan, suscríbete, porque lo que vas a escuchar es real. Y comienza ahora. Rubén Neves accedió a hablar, pero con una condición, que no se mostrara su rostro. No quiere cámaras. No quiere exposición. Solo quiere que se escuche su voz, porque lo que va a contar no es fácil, es personal. Y, según él, es lo único que puede hacer ahora por su amigo. Esta entrevista fue grabada en privado, en un entorno controlado, lejos de los medios, y con una sola intención, contar la verdad. La verdad de lo que pasó con Diogo Jota. Y todo comienza con una pregunta directa, difícil, pero necesaria. Rubén, gracias por acompañarnos de corazón. Queremos que nos cuentes desde el inicio, de la forma más confiable posible. ¿Cómo se dio todo ese primer contacto con la tragedia? Lo que vino a continuación fue un silencio largo, una respiración contenida, y una respuesta que marcó el tono de toda esta historia. Una historia que, como él mismo dice, todavía no ha terminado, porque el dolor sigue. Y la memoria de Diogo Jota merece ser contada con respeto, pero sin esconder lo que de verdad ocurrió. Fue la madrugada del 3 de julio de 2025, alrededor de las 0:30, en la A52, cerca de Cernadilla, Zamora, cuando todo se oscureció. Rubén recibió una llamada que le heló la sangre. Un compañero del club le informó que hubo un accidente. El coche de Diogo y André se salió de la vía y se incendió. En ese instante, nadie sabía si habían sobrevivido. Rubén intentó contactar a Diogo por todos los medios, sin respuesta, y sintió como el mundo se venía abajo. Sabía que iban en coche porque Diogo había tenido una cirugía pulmonar menor unas semanas antes, y los médicos le habían recomendado no volar debido a los riesgos de presión en el avión. La opción, entonces, fue un viaje de más de 10 horas, desde Oporto hasta Santander en un Lamborghini Huracán alquilado, para embarcar en ferry y regresar a Inglaterra. Un trayecto que comenzó como una medida de seguridad y se convirtió en una tragedia mortal. Al volante o de copiloto, aún no está claro quién conducía en ese momento. Las primeras investigaciones de la Guardia Civil apuntan a un reventón de neumático durante un adelantamiento, en una carretera solitaria, con poco alumbrado, en la que un fallo pudo costarles la vida. El coche se salió de la vía, chocó contra un terraplén y en cuestión de segundos se envolvió en llamas. La fuerza del incendio fue tal que ambos fallecieron en el acto, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada más que contener el fuego para impedir que se propagara a la vegetación cercana. Pero lo que para Rubén era un simple viaje de vuelta, se convirtió en una pesadilla. Aquel trayecto por carretera había sido la única opción viable tras la recomendación médica. Ahora, reflexiona, si hubiéramos tomado un avión, también habría riesgos, pero no habría sido esto. Y lo repite como una suerte de mantra, porque la realidad es que ese consejo médico terminó siendo el hilo que lo transformó todo. Rubén rememora el momento exacto en que recibió la confirmación de la tragedia. No fue un periodista, no fue un comunicado oficial, sino el médico del club quien, con voz entrecortada, le confirmó que eran Diogo y André. Fallecieron en el acto. Ese instante se convirtió en su punto de no retorno emocional. Desde ahí, cada segundo fue una cadena de recuerdos, dolor, gestiones, coordinación con la familia y el acompañamiento constante a la esposa de Diogo, Rute, y su hija Ruth. La magnitud de la pérdida no solo radica en la vida futbolística que se fue, anotador clave en 65 goles en 182 partidos en Liverpool y pieza clave en la victoria de Portugal en la Nations League del 8 de junio de 2025, sino en lo humano. Un padre de 3 hijos, marido apenas casado 11 o 13 días antes, ser querido por su humildad y entrega dentro y fuera del campo. Lo que más me duele, sinceramente, es que hablé con él antes del accidente. No fue una charla cualquiera. Hablamos de ese viaje. Me explicó todo con detalle.
Me dijo que no podía volar porque todavía se estaba recuperando de una intervención pulmonar que le habían hecho en junio. Nada grave, según él, pero los médicos del club fueron claros: evita la presión de cabina. No tomes un avión, al menos por unas semanas. Por eso decidió volver a Inglaterra en coche. Iba a manejar desde Oporto hasta Santander y tomar el ferry hacia Reino Unido. Le pregunté quién lo acompañaba y me dijo que su hermano André iba con él. Hasta ahí, todo parecía lógico. Pero cuando me dijo que el coche era un Lamborghini Huracán alquilado, ahí fue cuando me alarmé. Se lo dije claro: Diogo, eso no tiene sentido. No es un coche para un viaje largo, no es seguro, no es necesario. Alquila algo más estable, más sencillo, algo con control. No vayas en un maldito Lambo. Me escuchó, pero ya lo había decidido. Me dijo que quería llegar rápido, que así evitaban paradas largas. Que el coche era cómodo, que estaba en buen estado, que no iba a ir tan rápido. Pero yo lo conozco. Sabía que, aunque dijera eso, el coche podía tentarlo. Le insistí una última vez: por favor, ve con cuidado. Solo eso. Y él me dijo: lo prometo, bro. Nos vemos allá. Esa fue la última vez que hablamos. Y me rompe por dentro, porque lo vi tan ilusionado. Venía de un momento hermoso en su vida. El 22 de junio, apenas 11 días antes del accidente, se había casado con Rute. Una boda sencilla, elegante, en Oporto. Yo estuve ahí, estuve en cada segundo. Fue una de esas bodas que no parecen una fiesta, parecen una celebración de verdad. Estaban rodeados de su familia, de sus hijos, de sus amigos más cercanos. Recuerdo que cuando Ruth entró, Diogo no pudo contener las lágrimas. Yo tampoco. Era su amor de toda la vida. Llevaban más de 10 años juntos. 3 hijos. Una historia de esas que ya casi no se ven. Siempre decía que Ruth era su casa, su paz. Ese día todo se sintió perfecto. Como si al fin el ciclo se cerrara. Como si estuvieran entrando en la mejor etapa de sus vidas. Lo abracé al final de la ceremonia, le dije que estaba orgulloso de él, que lo merecía todo. Nos reímos, tomamos una copa, y no sabíamos que ese iba a ser el último brindis. La última vez que íbamos a ver a Diogo sonreír con esa tranquilidad. A veces me cuesta mirar esas fotos. Porque todo se ve tan feliz, tan lleno de vida, que es imposible no preguntarse por qué pasó lo que pasó. ¿Cómo es que algo tan lleno de futuro se apaga en segundos? Esa boda no fue solo una celebración. Fue el símbolo de que Diogo estaba en su mejor momento, recuperado físicamente, pleno emocionalmente y con planes de futuro. Incluso habíamos hablado de vacaciones en familia, de ver a los niños jugar juntos en Algarve. Él quería paz, tranquilidad y seguir con su recuperación antes de volver a los entrenamientos. Por eso todo esto es tan cruel. Porque todo parecía estar saliendo bien. Porque tomaron una decisión pensando en la salud y esa decisión fue la que terminó con todo. Y eso es lo que más me pesa. Saber que hice todo lo posible por advertirle. Saber que él lo sabía. Que lo hablamos. Que hubo un punto en el que, tal vez, se pudo cambiar todo. Pero no se cambió. Porque confiamos. Porque creímos que no pasaría nada. Porque era solo un viaje en coche. Porque nadie imagina que un maldito neumático va a reventar justo en ese tramo, en plena madrugada, y va a convertir un trayecto en una tragedia. Y yo me quedo con esa última charla. Con ese nos vemos allá. Porque ya no hubo un allá. Porque todo terminó en ese punto. Porque Diogo, mi hermano, mi amigo, nunca llegó. Diogo era el tipo de jugador que lo daba todo. Pero no por obligación, sino porque lo sentía. Entrenaba con una intensidad que no siempre se ve, incluso en el fútbol profesional. Siempre iba un paso más allá. Llegaba antes que todos, calentaba solo, repetía ejercicios sin que nadie se lo pidiera. Y no era por mostrarse, era porque tenía una obsesión sana con mejorar. Cada pase, cada movimiento, cada finalización, lo entrenaba como si fuera una final. Pero fuera del campo era igual de grande. Nunca te miraba por encima del hombro. Nunca te hacía sentir menos. Yo, personalmente, pasé momentos complicados al principio. Cambiar de equipo, adaptarse al ritmo, a las exigencias del día a día, no es fácil. Diogo fue uno de los primeros que me tendió la mano. Me acuerdo de una vez que fallé en un entrenamiento y me hundí. Estaba molesto conmigo mismo. Él se acercó, sin decir mucho, solo me dio un golpecito en la espalda y me dijo: mañana lo haces mejor. Esa frase, que para otros puede sonar simple, a mí me levantó. Porque venía de él.
de alguien que sabía lo que era caerse y seguir. Y luego estaba André. No formaba parte del equipo, pero era parte de nosotros. A veces venía a ver los entrenamientos, a veces se quedaba pateando un rato. Diogo lo llevaba a todas partes. Era su hermano, pero también su amigo, su compañero. Se notaba en la forma en que se miraban, en cómo se hablaban. Nunca hubo competencia entre ellos. Había respeto, admiración. André lo observaba como alguien que realmente lo inspiraba. Y Diogo, aunque bromeaba con él, lo cuidaba mucho. Lo incluía, le enseñaba. Era bonito verlos juntos. Y para mí, eso decía mucho de quién era Diogo fuera del fútbol. Porque cualquiera puede ser un buen jugador. Pero no todos pueden ser un buen hermano, un buen amigo, un buen ser humano. Y él lo era. Con nosotros, con el cuerpo técnico, con el personal del club, con los utilleros. Siempre tenía un gesto, una palabra, un detalle. Por eso ahora, cada vez que entro a un entrenamiento y no lo veo, se siente el vacío. No solo por lo que hacía en el campo, sino por lo que generaba fuera de él. Porque hay personas que dejan huella en la tabla de estadísticas. Pero Diogo dejó huella en la gente. Y eso no se entrena. Eso no se es. Y él lo era. Completamente. Desde ese momento, cuando supe que Diogo ya no estaba, entendí que tenía una responsabilidad que iba más allá de ser su amigo. Me fui directamente con Rute. No me moví de su lado. No era solo cuestión de apoyo emocional. Era presencia, contención, realidad. Desde acompañarlas en lo básico, ver que comieran, que descansaran, que no se hundieran, hasta organizar todo lo que venía. Coordinamos el funeral, los papeles legales, las gestiones del coche, todo lo que nadie quiere enfrentar pero que alguien tiene que asumir cuando ocurre algo así. Cada día le leía a Rute un mensaje distinto que Diogo me había mandado en vida. No para torturarla, sino para recordarle quién era él. Para que no se le escapara el sonido de su voz, la forma en que se expresaba, lo mucho que la amaba. Hablábamos horas de él, de cómo sonreía, de cómo siempre encontraba algo que decir para calmarla. Y todo eso, aunque dolía, también la sostenía. El 4 de julio organizamos una vigilia en Gondomar. La ciudad entera se volcó. Cientos de personas llegaron con velas, flores, camisetas, en silencio absoluto. Fue una de esas escenas que uno nunca quiere presenciar, pero que jamás olvida. Una comunidad entera llorando a dos hermanos. Yo estuve ahí con Rute, tomándole la mano. Ruth, en brazos de un familiar, no soltaba el peluche que Diogo le había regalado antes del viaje. Ese detalle me partió por dentro. Al día siguiente, el 5 de julio, se celebró el funeral en la iglesia matriz de Gondomar. A las 10 de la mañana, cuando entramos, el ambiente era irrespirable. Había dolor, sí, pero también respeto, admiración. Vinieron compañeros de equipo, figuras del fútbol, personas que nunca se habían cruzado con él, pero que lo sentían como suyo. Ver a Van Dijk, a Andy Robertson, a Bernardo Silva, todos con los ojos hinchados. Bernardo tomó la palabra y dijo cosas que jamás se me van a olvidar. Palabras que no fueron de homenaje, sino de hermano, de pérdida real. Fue uno de los momentos más desgarradores de toda la ceremonia. Rute estuvo todo el tiempo firme, pero al momento de acompañar el féretro, cuando tocó esa madera por última vez, se vino abajo, se desplomó frente a todos. Y aún así, se levantó, porque Ruth la miraba, porque necesitaba sostener a su hija, aunque ella misma estuviera rota. Nunca en mi vida había visto tanta fortaleza dentro del dolor. Yo no la solté ni un segundo. Desde entonces, estoy con ellas todos los días. Me convierto en eso que Diogo ya no puede ser. En quien se encarga de contarle a Ruth quién fue su padre, no por lo que hacía en el campo, sino por cómo vivía, por cómo amaba, por cómo soñaba. Le hablo de él todas las noches. Le digo que su papá sigue con nosotros, que está en cada paso, en cada foto, en cada canción que le gustaba. Y aunque no cure el dolor, intento que no estén solas. El fútbol también supo reaccionar. Los homenajes no pararon. El Liverpool detuvo sus entrenamientos para guardar un minuto de silencio. En Portugal, todos los estadios se unieron. Hasta equipos rivales mostraron respeto. Bayern Múnich, en Alemania, paró su sesión de entrenamiento. En Berlín, un piloto portugués dedicó su victoria a Diogo y André. Cristiano Ronaldo habló con la familia. Con la voz rota, lo recordó como uno de los jugadores más nobles que dirigió. Y en Anfield, los hinchas llenaron las calles con flores, bufandas, carteles. Se escuchó You Will Never Walk Alone como nunca antes.
no fue solo un canto. Fue un grito de luto. Hasta bandas de música como Oasis le rindieron homenaje en sus conciertos. Gente que tal vez nunca lo conoció, pero que entendió lo que significaba perder a alguien como él. El club decidió retirar su dorsal. El número 20 ya no será usado nunca más. Y más allá de lo simbólico, también tomaron acciones reales. El contrato que le quedaba por cumplir será pagado íntegramente a su familia. No como un favor, sino como una muestra de respeto, de justicia. Porque Diogo lo merecía. Porque lo dio todo. Y porque dejó un vacío que ningún otro jugador va a llenar. Ni en la cancha, ni en los vestuarios, ni en la vida de los que lo conocimos de verdad. Diogo y yo hablábamos de todo. De fútbol, de la familia, de la vida, y también, a veces, de la muerte. No porque fuéramos pesimistas, sino porque sabíamos que la vida da vueltas, y en esta profesión, uno está todo el tiempo en movimiento, en riesgo. En una de esas conversaciones, casi como un comentario entre risas, hicimos una promesa. No fue solemne, no fue dramática. Fue simple, pero real. Él me miró y me dijo, si algún día me pasa algo, Rubén, prométeme que cuidas de los míos. No me falles. Y yo le respondí sin dudar, lo mismo te digo, hermano. Si algo me pasa, tú eres el que se encarga de los míos. Esa promesa se quedó ahí, flotando, como tantas cosas que uno no imagina que va a tener que cumplir. Hasta que llegó el día en que la tuve que cumplir. Y no hubo espacio para dudar. Desde que me confirmaron su muerte, mi cabeza cambió de dirección. No pensé en entrevistas, no pensé en homenajes, no pensé en el club. Pensé en Rute. Pensé en Ruth. En sus otros dos pequeños. En su casa. En su vida. Y supe que tenía que estar ahí. No como un invitado, sino como parte. Me instalé con ellos, no para reemplazar, sino para acompañar. Para asegurarme de que no se derrumben. Me encargo de lo que haga falta. Desde lo básico: comida, escuela, gestiones legales, cuentas bancarias, hasta lo emocional. Ruth es pequeña, pero ya entiende lo que pasó. Me pregunta por su papá. Y yo no le miento, pero tampoco la dejo sola en su tristeza. Le cuento historias de él, le muestro vídeos, le hablo de todo lo que hizo, de cómo era en el vestuario, en los entrenos, en casa. Quiero que lo tenga siempre presente, que lo sienta cerca. Porque Diogo no puede estar, pero yo sí. Y estoy para eso. Y sé que no todo se resuelve con compañía. Por eso, además de apoyar directamente a su familia, estoy organizando algo más grande. Ya estoy moviendo contactos, hablando con personas del club y fuera de él para lanzar una fundación en su nombre. Una organización que lleve el nombre de Diogo Jota y que ayude a familias que pasan por tragedias similares. Que apoye a hijos de deportistas fallecidos, que brinde becas, asistencia psicológica, respaldo financiero. No quiero que su nombre se quede solo en una camiseta retirada o en un mural. Quiero que su legado ayude a otros. Que trascienda. Porque sé que eso lo haría sonreír. Sé que eso es lo que él haría si fuera yo el que no estuviera. Y en cuanto a lo económico, no hay ni habrá discusión. Todo lo que necesite su familia lo tendrán. He donado dinero directamente, y donaré más. No lo hago por reconocimiento. Lo hago porque le di mi palabra. Porque la amistad, cuando es verdadera, no termina con la muerte. Cambia, se transforma, pero no desaparece. Y mientras yo esté vivo, Rute y los niños van a tener a alguien que los cuide, que los defienda, que los acompañe. Y eso no es un gesto de caridad. Es un acto de lealtad, de amor. Porque Diogo no fue solo un amigo. Fue un hermano. Y los hermanos no se olvidan. Nunca. Y nada, no me queda más que seguir adelante. Pero no como si nada hubiera pasado. No puedo, y no quiero. La vida me cambió en una madrugada, en una llamada, en un silencio eterno que todavía me duele. Pero tengo claro que rendirme no es una opción. Diogo no lo haría. Diogo pelearía. Así que eso haré. Voy a seguir en esto con más fuerza que nunca. No porque sea fácil, sino porque ahora ya no juego solo por mí. Juego por él. Por Diogo. Cada vez que me ponga los botines, cada vez que entre a una cancha, cada vez que vea una grada llena, él va a estar conmigo. En mi cabeza. En mi pecho. En mis piernas. Cada pase que dé, cada gol que intente, cada entrenamiento al que llegue agotado, lo haré también por él. Porque sé, lo sé con todo mi corazón, que él habría querido eso. Que no nos detuviéramos. Que lo recordáramos con fuerza, no con debilidad. Que lo honráramos con acción, no solo con palabras. Y por eso no solo seguiré jugando.
También cuidaré de su familia, de sus hijos, de su legado. No hay una sola parte de mi vida que no esté marcada por él. Y ahora, todo lo que soy, todo lo que hago, lleva su nombre escondido ahí, en el fondo. Porque los verdaderos amigos no se entierran. Se llevan dentro. Se transforman en la razón por la que no te caes, por la que sigues, por la que resistes. Así que sí, la vida sigue. Pero nunca será igual. Y todo lo que venga después, será también por él. Por Diogo. Este ha sido el testimonio exclusivo de Rubén Neves, un hombre que no solo perdió a un amigo, sino a un hermano. Un relato crudo, sincero y lleno de verdad. Le agradecemos por su valentía al compartirlo, por abrir su corazón y por permitirnos entender que detrás de cada futbolista hay una historia mucho más grande que los goles o los trofeos. Desde aquí, enviamos nuestras más sinceras condolencias a Rute, a sus hijos, a la familia de Diogo y André, y también a toda esa afición que hoy los llora en silencio. Que este video sirva para recordar, para reflexionar y sobre todo, para no olvidar. Si esta historia te llegó, te pedimos que te suscribas al canal. No por números, sino para que más personas puedan escuchar lo que de verdad importa. Comparte este video. Deja tu respeto en los comentarios. Y cuida a los tuyos. Porque la vida puede cambiar en un segundo. Y hay personas, como Diogo Jota, que merecen ser recordadas para siempre.